Bienvenidos a la segunda parte de la clase. Bienvenidos. Entonces, les preguntaba, ¿qué tienen en común los equipos de explotación petrolera, de extracción de petróleo, mejor dicho? Las cajas registradoras, los teléfonos de oficina, la casa en la que usted creció. Todos estos bienes son bienes de capital, es decir, bienes que tienen el objetivo no de ser consumidos en un solo momento, sino que sean consumidos durante mucho tiempo y nos ayuden a proveer servicios útiles y a, a producir otros bienes en muchos años por venir. Cuando sumamos el valor de todos los bienes de capital, o sea, todos estos bienes que sirvan para producir otros bienes en el futuro, para todos los habitantes de un país, obtenemos el acervo de capital del mismo. Para los que no están familiarizados con la palabra acervo, es acumulación. Acervo es acumulación de algo. Entonces, lo que se llama en economía acervo de capital es toda la todos los bienes de capital con los que cuentan los habitantes. Ahora bien, la inversión privada es la representación del incremento. El incremento de ese acervo de capital es cuánto aumentó para el país, para los habitantes de un país, cuánto capital había, cuántos bienes de capital había. Puede ser por el lado de, tenemos una nueva maquinaria, tenemos un nuevo espacio para producir, una nueva casa, tenemos nuevos aparatos en la empresa, tenemos un nuevo software, o tenemos unos nuevos inventarios de cosas que produjimos y no podemos vender este año. Entonces, todas estas cosas se consideran el aumento del acervo del capital para un país. Eso se llama inversión. Comprender el concepto de acervo de capital nos ayuda a entender y definir el concepto de inversión. A grandes rasgos, la definición de inversión privada es creación de capital, o en otras palabras, es el aumento del acervo de capital de una nación durante un año. Bueno, aproximadamente cuánto aumentó ese capital. ¿Sí? Eso es la inversión. Cuánto creció la cantidad de bienes de capital en un país. ¿Ok? Sí, señor. Ahora bien, en primera vista, vamos a ver una cosa que se llama compras empresariales de planta, maquinaria y software. ¿Por qué estas cosas no se tienen en cuenta en el consumo directamente para medir en el PIB? ¿Por qué estas cosas no se podrían medir allá en de la parte de consumo, como lo vimos antes, como se consumía en naranja, en el mercado, en la yuca, todo eso? ¿Por qué estas cosas no se pueden contabilizar de la misma manera? ¿Por qué no se hace de esa manera y se contabiliza como consumo, en primer lugar? Porque esos tienen una vida útil más corta. Porque los anteriores tenían una vida útil más corta, ¿cierto? Sí, señor. Los de Claro, consumo. los de consumo tienen una vida útil más corta. Entonces, he aquí la importancia de esto. El PIB se podría medir en un solo rubro y decir, este es el PIB, tantos millones. Ahora bien, si se midiera de esa manera, no habría la capacidad de poder decir, hombre, esta economía está haciendo algo bien interesante y es en vez de contar las cosas o comprar las cosas para un consumo rápido, lo que está haciendo es está generando mayores recursos de capital para producir mejores mercancías en el futuro. Y eso es súper importante, porque de alguna manera le está diciendo, hombre, esa economía está pensando que en el futuro va a producir otras cosas, está mejorando su capacidad productiva en el futuro, está aumentando su planta física, está aumentando... Entonces, ¿sí me entienden? Ahí lo que está diciendo el PIB cuando usted lo divide entre consumo, inversión y tal, y es decir, hombre, cuánto la economía en verdad está consumiendo para el consumo rápido y de sostenimiento vitalicio, o cuánto está pensando en el futuro. He ahí la utilidad de esto. Esta división entre consumo e inversión nos ayuda a entender dónde la economía está gastando para el consumo actual o está invirtiendo cada vez más. ¿Sí ven la utilidad de esto, de esta
esta metodología de medir el PIB por el lado del método del gasto? Sí, señor. Sí, Digamos que le sí, piden, señor. sí, profe. Ok. Entonces, he ahí la utilidad del método del gasto. Hay otra utilidad del método del gasto, es también definir cuánto crece el consumo del gobierno a comparación de los privados. Ustedes entienden pues que consuma mucho el gobierno en cierta medida no es tan bueno porque no son tan eficientes otorgando pues estos consumos hacia las personas finales, sino que el mercado es mucho más eficiente, las personas cuidan más de lo que compran privadamente y el Estado a veces es derrochador. Entonces también es una medida como para poder evaluar qué tanto pesa el Estado en los consumos totales de la economía. Bueno, entonces ya volviendo pues al tema que nos compete. A primera vista, esta categoría de medir planta, maquinaria y software es confusa. ¿Por qué estas cosas no se contabilizan en el consumo y ya? Vuelvo a la pregunta, ¿por qué motivo esto ya pasa a medirse como inversión? ¿Por qué? Como nos decía Ana María, esto sirve, señor. Ok, o sea, que tiene una vida útil más larga, profe. Como nos decía Ana María, tiene una vida útil más larga y por ende nos ayuda a producir más bienes y servicios en el futuro y nos ahorran trabajo. Una maquinaria bien importante, de buen uso, nos ahorra trabajo, nos ahorra costos, nos ahorra esfuerzo y entonces por eso es tan importante que siempre esté creciendo este tema del capital y que haya más inversión. Estas van a servir para generar riqueza en el futuro, durante muchos años venideros. Pero sin embargo, hay una pequeña parte de ellas que se consumen cada año, pues es el desgaste, ¿no? Se van consumiendo en el uso, se van consumiendo, se van dañando, se van agotando, y esto se considera depreciación. Pero no lo vamos a tener tan en cuenta acá. Simplemente vamos a nombrar. La depreciación del capital se tiene que tener en cuenta. Ustedes ya vieron sus cursos de contabilidad, siempre se tiene que tener en cuenta la depreciación del capital, que es cerca del 10% de lo que haya en la empresa. ¿Cierto que sí? ¿No lo has visto ya? Sí, profe. Pues igual la depreciación va variando dependiendo de qué tipo de bien sea. Pero por lo regular es que... Entre el 10 y el 5, si es maquinaria, software o planta de equipo. Ok, listo. Ahora bien, no se pueden incluir todas las plantas, maquinarias y todos los softwares de las empresas, solo se miden las nuevas cantidades compradas cada año. Esa es la inversión. El aumento en este año de la nueva maquinaria de todas las empresas que hay en toda la economía colombiana. O sea, en inversión no se contabiliza cuánto tienen en total de plantas y maquinarias, sino cuántas son las nuevas que se agregaron. Eso es lo que se encuentra como inversión. Ahora, como inversión se encuentran otras cosas también importantes. Una es la construcción de nuevas viviendas. ¿Por qué se ajustan acá y no en consumo? Porque en principio las nuevas viviendas prestan sus servicios durante muchos años venideros en el país. Por eso se cuentan como inversión, no como consumo. ¿Ok? Pero se cuentan en el año en que han sido pues, otorgadas, han sido construidas y han sido puestas en marcha. Si se construyeron 12.000 casas en el año 2021, esas 12.000 pasan a contabilizarse acá y terminan de ser construidas en 2021. Si están en proceso de construcción, no se cuentan ahí. Perdón. Cambios inventarios, ya les había contado antes. Son bienes que son producidos en este año. Sin embargo, al ser pasados al mercado, no se lograron vender, pues pasan a ser contabilizados como unas adiciones a los inventarios, importante para la empresa, pues porque le ayudará en el futuro pues, a generar ingresos más líquidos. Los inventarios son bienes que han sido producidos pero que todavía no se venden. En esta categoría se incluyen los bienes que están en los anaqueles de las tiendas
los que se encuentran todavía en el proceso de producción en las fábricas y la materia prima en espera de ser utilizada. Todas estas cosas que la empresa adquirió, que la empresa invirtió en esto y sin embargo no lo ha puesto en mercado, pasan a estar contabilizadas en la producción como inventario. Bueno, vamos a utilizar un ejemplo. Si en un país se produjeron 100.000 automóviles con precio de 50 millones cada uno y se vendieron 80.000 de ellos, se hacen dos cosas para contar en el PIB esta producción. Primero, 80.000 autos de estos 100.000 que se produjeron se suman en el consumo final de las personas o familias, ¿sí? Y los 20.000 restantes se agregan en el aumento del inventario disponible para las empresas, es decir, y los 80.000 pasan a ser contabilizados como consumo y los otros 20.000 pasan a ser contabilizados como inversión. Ahora bien, si la empresa vende inventarios de años pasados, ¿cómo hace? Estamos en 2021, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. ¿Cómo se hace para que la producción, si unas empresas venden en el 2021 autos que se produjeron en el 2020, ¿cómo se hace para que no estén contabilizados aquí en el PIB del 2021? ¿Cómo se debe hacer? A ver, barájeme esa. ¿Cómo se haría? Un ejercicio contable interesante. Profe, planteélo otra vez, porfa. Listo. Hagan de cuenta, estamos en 2 años. Estamos trabajando en la Hyundai. Y en la Hyundai se produjeron en el año 2020 50.000 autos, de los cuales se vendieron 40.000, se vendieron en el 2020. En ese mismo año se vendieron estos y el resto, 10.000, pasaron a contarse como inversión para el año 2020, ¿cierto que sí? Sí, profe. Ahora bien, estos 10.000 se vendieron en el año 2021. ¿Cómo hace uno para contabilizar estos 10.000 en el año 2021? Porque igual pasan a estar en el mercado como una cantidad nueva de plata. ¿Sí? Porque los consumidores gastan plata del año 2021, gastan plata y los gastan de aquí y compran estos 10.000 carros que se produjeron en el 2020. ¿Cómo se hace para no contabilizarlo en el año 2021? Profesor, ¿no habría que contabilizarlo como tipo una provisión? ¿Cómo es? Pues es que en figuras contables existe algo que se llama provisión. Yo provisiono en el 2020 las cosas que voy a gastar para el 2021, como un tipo como de presupuesto según lo que, según lo que se invirtió, según lo que se va a invertir. No, No no, es figura de amortización porque ya es algo que ya está como tal creado. Me imagino que los gastos tuvieron que haber salido el momento en el que se produjeron. no. Se tiene que contar como un pasivo, porque de alguna manera se tenía como prestado el año pasado. ¿Sí me entiendes? Entonces, miren ustedes, si bien están en el consumo del año 2021, porque se compraron en el año 2021, pero usted sabe que se produjo en el año 2020, se tendrían que restar en la inversión del año 2021 porque está restando, le está reduciendo inventarios a la empresa. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, aumenta el consumo del 2021, pero le resta entonces en los inventarios. Y entonces, ¿qué? Se cancela. Acá Sí. en el consumo estaría sumando y acá en la inversión estaría restando lo mismo. Por tanto, eso se cancela.
¿Sí, Ana María? Pues, profe, contablemente, yo creería que la figura sí estaría mal hecha. En el pro del ejercicio yo lo entiendo, ¿sí? Pero de manera contable así estaría mal hecho, porque usted no puede coger un bien que al momento de que la empresa lo está creando, luego pasarlo como un pasivo. Así lo estoy comprando con dinero del 2021. O sea, contablemente no se debería hacer así, pero para pro del ejercicio yo le entiendo lo que quiere decir. Se resta de los inventarios. No es un pasivo, es una reducción de los inventarios. Como si tú tienes dos clases de activos, ¿cierto? Tienes los que tienes en la empresa, como inventarios de una cierta mercancía, los tienes contabilizados, ¿cierto que sí? Los inventarios allí los tienes contabilizados y tienes un nuevo ingreso, que es lo que te pagaron por estos 10.000 autos. Y este activo lo que haces es reducirlo, el inventario, y pasa a sumar una cantidad y a restar la misma cantidad en la parte de la variación en los inventarios. Y se cancelan, estas dos cosas, se cancelan. El caso es que si algo de lo que se produjo un año anterior se vende en este año, tiene que ser descontado en la parte del inventario disponible. Se descuenta en la parte de la inversión. ¿Ahí está? ¿Lo entiendes? Sí, profe, es que como tal, para lo que está diciendo el ejercicio yo se lo entiendo. Ok, listo. Otras cosas de la inversión. Buenas aclaraciones. Inversión gubernamental. No se incluyen los aumentos de capital del país que sea público. Esto se calcula como gasto del gobierno. O sea, obviamente el país también hace inversiones. Compra una nueva planta, maquinaria de hospitales, todas estas cosas. Pero no se cuentan como estas que si bien son inversiones públicas, no se cuentan en la parte de la inversión, que es netamente privada, y pasan a sumarse como gasto del gobierno. Otra cosa, aclaración que se tiene en la parte de inversión es los bienes de consumo durable. Algunos bienes de consumo durable se cuentan como consumo, si bien su consumo se da durante muchos años. Bienes como las lavadoras, las neveras, los computadores y demás se encuentran en el consumo. Pues ahí sí entra una discusión muy importante y es, hombre, una lavadora podría ser una inversión para una familia, ¿cierto que sí? O un computador, para hacer tareas, trabajos, para aprender, todas esas cosas. Pero sin embargo, no se cuentan en la inversión, se cuentan todos como consumo. No, no estoy diciendo que deba ser así, estoy diciendo que así funciona la contabilidad nacional. Yo no, ahí no entro en temas como de juzgar, porque esto aquí sí, aquí yo diría que los computadores deberían entrar más como en el lado de la inversión, pero para las familias y todo se suma como consumo único, ¿cierto? Pero ustedes, ¿o qué dirían ustedes? No, profesor, debería tomarse como inversión, como si lo ¿Cierto? estuviera comprando nevera cada año. No compra Claro, nevera y se supone que es algo que le va a durar a uno 10. Las neveras de antes por lo menos duraban 20 años, 25 años. Sería una inversión, pero claro. Yo le agregaría otra cosa aquí. Digamos, si una lavadora, si uno lo que hace es ponerla a alquilar o a lavar ropa ajenas, de pronto sería como una empresa, ¿no? Y la podría funcionar por muchos años para poner a generar más servicios en la economía. O una nevera, si uno vendiera helados o algo así. Pero aquí en la contabilidad nacional, cuando lo hacen las familias, como que se tiene en cuenta que no es para producir más, sino que es simplemente para consumir. Y, y por eso se cuenta acá. Pero es ahí donde entra mi crítica a esta contabilidad nacional. Esto no me parece a mí que debería ser también vinculado como inversión, al menos los computadores. Porque aquí está como entrando en una área de juzgar y decir, no, es que los computadores son para consumir y para divertirse y todo eso. Y pues a mí me parece que la gente lo utiliza para aprender, para producir, creo yo. No sé.
Otra crítica que yo le tengo a esto de la contabilidad nacional es que el capital humano no se cuenta. Y para mí eso es importantísimo. Debería estar en la inversión. Pero también entiendo que es muy difícil de contar. Y es que las personas lo que aprenden, lo que están aprendiendo en sus cursos y todo, no se cuenta para nada y este gasto pasa a ser contabilizado como consumo, debería ser contabilizado como inversión, pero pues, tendrá sus explicaciones el tema de la contabilidad nacional. La depreciación tampoco se cuenta. Yo les decía, debería estar allí en la parte privada de una contabilidad privada, se tiene en cuenta, pero esta depreciación de las maquinarias a grandes rasgos no se tiene en cuenta y pues, también debería estar ahí. Bueno, gastos gubernamentales, que es la otra parte de la ecuación, la inversión gubernamental. Se refiere a todos los bienes de capital adquiridos por los organismos del gobierno, todos los puentes, todas las inversiones a los hospitales, todas esas cosas se cuenta como inversión gubernamental. Las compras gubernamentales, gastos en bienes y servicios que se consumen durante el periodo, los salarios, las materias primas, los insumos y los demás, se cuentan como compras gubernamentales. Ahora bien, las transferencias de pagos que hace los, el mismo Estado no se cuentan en la contabilidad nacional, puesto que pasan de un grupo poblacional a otro. ¿Qué es una transferencia de pago? Es una transferencia de dinero que se hace a un grupo de personas, ya sea como digamos familias en acción, otros subsidios que se tengan a ciertos grupos poblacionales, no se contabilizan en la contabilidad nacional. ¿Por qué? Porque se está diciendo aquí es que se recoge una plata de un grupo poblacional o un grupo de empresas o de la producción de petróleo, lo que sea, y se está pasando directamente a otro grupo. No se está produciendo algo adicional, solamente se está pasando algo que produjo alguien más, se le pasó a un grupo necesitado. Por eso no se cuentan como gastos gubernamentales y por ende no se cuenta en el PIB. ¿Sí? Tiene lógica, ¿cierto que no? No debería estar vinculado al PIB. Sí, profe. Además que después esto, como transferencias de los pagos, esta plata va a pasar a manos de unas familias y esas familias lo van a transferir a consumo y ahí es donde se va a contar esa, esa plata. Ya la última, ya para terminar, no, debemos ver esto y un pedacito de la otra clase. Vamos a ver. Exportaciones netas. Hay una categoría más de compradores de la producción generada en un país y es el sector exterior. Todos estos compradores internacionales que consumen la mercancía colombiana, los bienes colombianos. Si bien muchos de los productos que se producen en Colombia se consumen en otros países, el valor de estos se debe incluir en la producción total del país, porque se produjeron acá. Por otra parte, sin embargo, mucho del consumo final de los hogares y el gobierno en un país no se produce localmente. Todos los computadores, todas las cosas que nosotros no producimos no se deben contar en la producción nacional, si bien se consumen en el país. Para corregir esta característica que puede llevar a cabo una sobreestimación de la producción nacional, al calcular el producto de un país se restan las importaciones. Se tienen que restar todo aquello que se importó. Porque sin embargo están circulando aquí, se paga dinero aquí, se pagan salarios por mover estas mercancías que se producen en otra parte, no se produjeron acá. Entonces, por ende, tienen que restarse las importaciones, se tienen que hacer una estimación de cuánto son estas importaciones para poder restarlas de esto. Bueno, yo debería. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver los datos reales de Colombia para el año 2017 en base a todas estas cosas que nosotros dijimos. El consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Ahora bien,
Se dice acá que el consumo final de todos los hogares en Colombia para este año fueron de 354.461.000 millones de pesos, miles de millones de pesos del año 2005. Estamos midiendo el PIB real del año 2017 con precios del 2005. Ahora bien, lo estamos haciendo por el método del gasto. El consumo de los hogares fue de esta cantidad. Todo lo que consumieron las familias fue esta cantidad en el año 2017. La inversión, la formación de capital, bruta de capital fijo, fue de esto, 149.046.000 millones de pesos en esta misma fecha. La formación bruta de capital nomás, es decir, la agregación de capital que hubo. Se agregaron o hubo una variación de existencias en la economía de 963.000 millones de pesos. O sea, aumentó el número de existencias que había. La demanda interna, por lo tanto, fue de 603.457.000 millones de pesos. Ahora bien, el consumo total de los hogares más el del gobierno fue este más este. Este más este fue el consumo total de los hogares más el gobierno, sé más que. Y ¿cuál fue la inversión, muchachos? Si ustedes son capaces de decirme cuál fue la inversión total de la economía. ¿Quién es capaz de decirme el valor? ¿Quién es capaz de decirme la inversión total del año 2017 según estos datos? Por eso sería sumar esa formación bruta de capital fijo más la variación. Sí. Esa de acá, estas dos juntas, da la inversión. ¿Ya? Bueno, lo que hay que, ¿cuánto da esta suma? 149.000, 149.000, 150.009 pesos. 150.000 9 pesos. miles de millones de pesos. Ahora bien, ¿quién me dice cuáles son las exportaciones netas de esta economía? Exportaciones netas. Bueno, de Colombia en el 2017. $548.069.000 millones, profe. ¿Quieren otro dato? ¿No es el 83.421, profe? ¿Cuánto? Pero ahí es exportaciones menos que las importaciones, ¿no? Sí, hermano. Pero Daría entonces menos daría 50. negativo. ¿Cuánto? No, porque ¿Qué? daría menos 55.388. 55.000, ¿qué? 388. Entonces, como ustedes pueden observar acá, las exportaciones netas dio un valor negativo, y es decir, que este país, Colombia, en 2017, importó mucho más de lo que exportó. O sea, esto no es esto, da un valor negativo. ¿Ya? Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuál fue el PIB
de esta economía en base a estos datos que están acá. Entonces, es simplemente sumar los consumos de los hogares, que fueron esta cantidad 354.461, más 98.987 mil millones de pesos de consumo del gobierno, más 149.146, que fue el aumento del capital fijo, más los 963, que fue el aumento en los inventarios. Todo esto es inversión. Esto es consumo del gobierno y esto es consumo privado. Y eso nos da más las exportaciones netas que están acá, y eso nos da este valor que está acá, 548.547 cosas. De esta contabilidad nacional se pueden extraer otras cosas. Se pueden extraer otras cosas como son la oferta final de todos los bienes que hay en la economía colombiana, como es la demanda final de todos los bienes que hay en la economía colombiana. Todas esas cosas se pueden obtener. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que se obtiene esa demanda final? De la suma de todo lo anterior con las exportaciones totales. O sea, de la suma del consumo de los hogares, del consumo del gobierno, del capital bruto. A ver, dímelo tú. O sea, se suma el total el consumo de los hogares, ¿sí? Vamos a colocarlo con otro color. Este moradito. Tú dices que para la demanda final necesitamos el consumo del consumo total, ¿cierto? Acá, esto, más que Más la formación bruta de capital. la formación bruta de capital. Más las exportaciones totales. Más las exportaciones totales. Haz la suma, ¿cuánto te da eso? Perdón que yo tengo el coso, la calculadora ocupada. No, muchachos, ya se me acabó la clase. Voy a tener que dar un parroquial y la semana entrante hacemos ejercicio con esto. No sé, porque es que yo sumo todo y no me da ese Producto Interno Bruto. A ver. Profe, es que eso le iba a decir yo ahorita. Lo que usted está aquí arriba, ¿me da diferencia de unos pesos? ¿Usted también, Nicolás? O sea, Sí, o sea, me da restando, bueno, no me da totalmente así, sino que cambia algunos números al final. Exacto, le cambiaron unas décimas. Sí, Unas unidades aquí al final. Del 547 no da 547. Exacto, sino que lo hice fue restándole el 55.388 de las exportaciones netas, profe. aquí se me van decimales porque yo estoy aquí restando decimales del archivo original. A mí me da 548,069. Exacto, ¿Ya? pero en el Producto Interno Bruto, profe. Pero igual también en lo otro me da diferente. O sea, se supone que si sumo estas tres cosas me tendría que dar 686,878. Y me da una diferencia también chiquita. No, tenemos que revisar estos datos. Profe, porque creo que es que ahí restaron fue las exportaciones netas en ese valor Producto Interno Bruto. No tengo aquí calculador.
Ah, no, pero pues lo revise y Pero es que creo que las exportaciones netas ya no las daban, que son las exportaciones totales. No tocaba hacer la resta de la oferta ¿Qué pasó? ni las importaciones menos las exportaciones, porque ya no las daban. No, pero igual. Un momentico. Esperen yo, un momentico. A ver, estos datos, ¿qué es lo que no tienen bien? Mm, Esto de acá, espera un momentico. Estos datos están viejos. Ah, sí, sí, es lo que dice aquí nuestra compañera Ana María. Eso está mal sumado. Muchachos, voy a tener que revisar estos datos aquí. Perdónenme acá. 069. Voy a tener que revisar estos datos. ¿Listo? Excusan. La próxima bueno, semana hacemos un ejercicio con otros valores. Profe, una pregunta. Pero Señora, si se suman estos que yo le dije, el consumo total, la formación bruta de capital y las no, exportaciones totales. no. Ah, No, bueno. se tiene que tener otras cosas. Porque la demanda final también se tiene que tener en cuenta el consumo del gobierno. La demanda total, todo. ¿Ok? Listo, profe. Y también, si es demanda final, también se tiene que tener en cuenta las exportaciones. ¿Ya? Toda la demanda que se tenga de la producción nacional. ¿Ok? listo, profe. Bueno, pues, entonces, muchachos, ahí entonces la próxima semana hacemos un ejercicio con esto y yo reviso estos datos. Ay, ya entonces los tengo que dejar. Muchas gracias por la ayuda, por todo. Entonces la Listo, profe, próxima semana gracias. vemos dos clases como vimos hoy. ¿Vale? Gracias. Listo, profe. Muchas Listo, gracias, gracias. profe. Gracias. Muchas gracias por su ayuda y su aporte. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien, gracias. Chao, Chao, profe. chao, gracias.